en el dorado mundo del cine mexicano, donde las luces brillaban y los aplausos eran eternos. No todo era glamour ni finales felices. Detrás de cada gran estrellato existían rumores prohibidos, acuerdos silenciosos, sacrificios ocultos y caminos que algunas jóvenes promesas debieron recorrer a puerta cerrada. Hoy, en tiempos de oro, abrimos las páginas no oficiales de aquella época mágica y cruel. Las historias de las actrices que, según susurros de la industria, entregaron su inocencia para comprar un boleto al estrellato. Porque en el viejo cine, a veces el precio de un sueño era mucho más alto de lo que mostraban las marquesinas. ¿Estás listo? Comencemos. Miroslava era la promesa perfecta. Belleza helada, mirada melancólica, talento nato. Pero su llegada a México, escapando de los estragos de Europa, la dejó vulnerable en un mundo donde los contratos se firmaban y también se negociaban en la penumbra. Cuentan que su ascenso, casi instantáneo, no fue casualidad. Productores, empresarios y poderosos del cine la rodearon pronto, ofreciendo sueños a cambio de silencios y de concesiones que poco tenían que ver con el talento. Miroslava entró en la maquinaria dorada, y aunque su estrella brilló como pocas, su vida personal quedó marcada por acuerdos silenciosos, de esos que nunca se cuentan en los libros. Quizá por eso, detrás de su sonrisa serena, siempre había un dejo de tristeza. Como si, aún en la cima, hubiera una parte de ella que nunca pudo recuperar. Ninón Sevilla llegó a conquistar la pantalla como un huracán, explosiva, libre, feroz. Pero antes de ser la diosa de las pistas y los foros, debió bailar en escenarios que no tenían música. Los rumores decían que sus primeros contratos dependieron de pactos más íntimos que artísticos. Empresarios y productores sabían que Ninón podía ser oro puro, pero solo si aceptaba ciertas condiciones que no se escribían en papel. Se hablaba de encuentros discretos en hoteles de lujo, de promesas entre susurros, de escenas donde la verdadera audición no ocurría ante una cámara, sino tras puertas cerradas. Ninón, con su temperamento, nunca admitió nada, y quizá en esa furia y esa fuerza que transmitía en cada escena, se escondía la rabia de quien supo demasiado pronto lo que costaba querer brillar. María Antonieta Pons era la postal viva del Caribe, sensual, elegante, irresistible, pero su camino a la fama fue tan rápido que muchos comenzaron a preguntarse qué precio había pagado realmente. Los rumores que circulaban en los foros y cafeterías decían que, antes de su primer protagónico, hubo acuerdos sellados en habitaciones privadas, lejos del bullicio de las productoras. Ella era aún muy joven, casi ingenua, y México era un terreno desconocido lleno de lobos disfrazados de productores. Aceptó lo que entonces parecía un simple trámite para sobrevivir en esa selva, sin imaginar que esos pactos jamás se borrarían de su historia secreta. María Antonieta nunca habló de su pasado. Sonreía en entrevistas, deslumbraba en premieres. Y mientras el público la adoraba, ella seguía cargando, silenciosamente, los fantasmas de aquel primer precio que le abrieron las puertas, pero le cerraron muchas otras. Rosita Arenas parecía la imagen misma de la inocencia, rostro angelical, sonrisa serena, y una dulzura que conquistaba a cualquiera. Pero detrás de esa imagen pura, corrían rumores en voz baja, susurros que hablaban de un inicio de carrera marcado por decisiones que pocas se atrevían siquiera a mencionar. Se decía que para conseguir sus primeros papeles importantes, tuvo que acceder a pactos silenciosos, cerrados entre las sombras de los despachos de los grandes productores. No había cláusulas escritas ni testigos, solo promesas y condiciones que una joven soñadora, a veces, no sabía rechazar. A lo largo de su vida, Rosita evitó hablar de su ascenso meteórico, desviando siempre cualquier pregunta incómoda. Quizá porque sabía que en aquel Hollywood mexicano, muchas veces el verdadero casting comenzaba cuando se apagaban las cámaras. Amalia Aguilar era un torbellino de vida, carisma desbordante, cuerpo electrizante, movimientos imposibles de olvidar. La reina de la rumba mexicana no solo bailaba, hipnotizaba. Sin embargo, los viejos cronistas contaban que su salto al estrellato no fue solo por su talento, que antes de las luces, los contratos y la fama,
Hubo pactos que se negociaron en habitaciones privadas, donde la inocencia tenía un precio y la promesa de un futuro reluciente pesaba demasiado. Amalia, siempre fuerte y alegre en público, jamás confirmó ni desmintió esos rumores. Quizá porque, en su época, había verdades que era mejor bailar alrededor y no enfrentar de frente. Libertad Lamarque era la dama elegante, la voz triste que cantaba tangos con el alma. Al llegar a México, exiliada de su Argentina natal, tuvo que comenzar de nuevo. En un mundo donde la cortesía muchas veces escondía exigencias brutales. No faltaron los rumores de que, en su desesperación por reconstruir su carrera, fue presionada a aceptar condiciones que iban más allá de un contrato formal. Ofertas tentadoras, pero con cláusulas no escritas, que exigían más que talento o renombre. Libertad siempre mantuvo su imagen intacta, una dama, una artista respetada. Pero quienes conocieron los vericuetos oscuros de aquella época sabían que incluso la más digna de las estrellas a veces tenía que pagar un peaje silencioso. Meche Barba era un torbellino de sensualidad discreta. La apodaron la Venus mexicana, y su ascenso en el cine de rumberas fue tan rápido como inevitable, aunque pocos se atreven a contar lo que realmente tuvo que sacrificar para llegar ahí. Los rumores de la época hablaban de cenas pactadas, de contratos que solo se firmaban después de ciertos compromisos silenciosos, de promesas que se susurraban al oído, no en los despachos. Meche, aún jovencísima, entró a un mundo donde el talento abría puertas, pero donde otros querían cobrar su precio antes de permitirle pasar. Nunca lo reconoció abiertamente, nunca hizo escándalos. Simplemente siguió bailando, actuando, deslumbrando, mientras debajo del brillo, quizás cargaba con cicatrices que jamás enseñó. Blanca Estela Pavón fue la novia eterna del cine de oro, con una dulzura que conquistaba a todos, pero también con un ascenso tan rápido que muchos comenzaron a preguntarse qué había detrás. Algunos viejos cronistas insinuaban que, tras su éxito fulgurante al lado de Pedro Infante, hubo pactos silenciosos, reuniones privadas donde su juventud y belleza fueron moneda de cambio para abrirse paso en una industria cerrada. Aunque su vida fue breve, murió a los 23 años en un accidente aéreo, el misterio de su carrera meteórica y su imagen inmaculada siguen provocando preguntas. ¿Qué habría estado dispuesta a sacrificar para llegar tan alto, tan rápido? Mapi Cortés, la encantadora actriz puertorriqueña que conquistó México, también tuvo su cuota de rumores prohibidos. Su llegada a los círculos más exclusivos del cine mexicano estuvo rodeada de susurros. Se decía que, para lograr su estabilidad en la industria, no bastaron las actuaciones brillantes ni el carisma caribeño. Hubo acuerdos privados, favores que sellaron su permanencia en la élite artística. Mapi siempre manejó su imagen con una sonrisa impecable y elegancia intachable. Pero quienes conocieron de cerca los foros y los salones de la época sabían que no todas las puertas doradas se abrían solo con talento. Gloria Marín fue la mirada intensa y desafiante del cine mexicano. Fuerte, elegante, imponente en pantalla, pero nacida en un mundo donde la fuerza no siempre bastaba. Se decía en los pasillos que sus primeros grandes papeles fueron negociados a un precio personal muy alto, que detrás de cada gran oportunidad había favores silenciosos, pactos que se cerraban sin testigos, solo con la promesa de éxito, y el olvido obligado de cómo se había conseguido. Gloria, con su carácter recio, jamás habló del tema. Y tal vez por eso su actuación era tan intensa, porque sabía mejor que nadie todo lo que había tenido que entregar para estar allí. Evita Muñoz Chachita fue la niña dorada de México, simpática, chispeante, la hija de todos. Pero crecer bajo los reflectores del cine de oro no era un cuento de hadas. Cuando dejó de ser la adorable niña para convertirse en una joven mujer, el medio cambió brutalmente su trato hacia ella. Se decía que para mantener su carrera recibió propuestas indecorosas, algunas disfrazadas de contratos, otras de oportunidades irrepetibles, todas con un precio demasiado alto para una joven acostumbrada a ser protegida. Evita, con el temple que la caracterizaba, se defendió como pudo. Pero muchos aseguran que la presión fue tal, que marcó su vida para siempre,
quitándole la inocencia mucho antes de tiempo. La niña que México vio crecer, dio demasiado pronto la cara más cruel de la industria. Columba Domínguez fue la musa indiscutible del cine mexicano. Su belleza salvaje, su personalidad firme y su talento natural la elevaron rápidamente en una industria donde pocas lograban escalar sin pagar un precio oculto. A su alrededor siempre flotaron rumores que su entrada al círculo íntimo de Emilio el Indio Fernández no fue solo por talento, sino también por pactos silenciosos que se sellaban con más que simples firmas en un contrato. Se decía que, siendo apenas una jovencita, Columba aceptó condiciones imposibles para sobrevivir en un mundo dominado por hombres poderosos. Que su primer gran papel fue, en realidad, la recompensa a sacrificios que el público jamás llegaría a conocer. A lo largo de su vida, Columba defendió con orgullo su independencia. Pero quienes la trataron de cerca aseguraban que en su mirada había algo roto, algo que ni la fama, ni la fortuna, ni los aplausos pudieron reparar del todo. Una mujer que amó la libertad sobre todas las cosas, pero que tal vez la pagó demasiado cara desde el principio. En el dorado brillo del cine de oro, no todo se construyó con talento y sueños limpios. Algunas estrellas, jóvenes y vulnerables, tuvieron que pagar precios silenciosos, costos que nunca aparecieron en los contratos ni en las portadas de revista. Historias que quedaron entre susurros, miradas esquivas y secretos, que, aún hoy, flotan como ecos en los pasillos de la memoria. Porque en aquellos tiempos, no siempre bastaba con actuar bien. Había que sobrevivir de formas que nadie se atrevía a contar. ¿Cuál de estas historias crees que escondía la verdad más dolorosa? Gracias por acompañarnos en este recorrido íntimo y prohibido por el otro lado de las estrellas, aquí, en Tiempos de Oro, donde la historia nunca se cuenta solo con aplausos.